claro, aquí tienes una versión ajustada para que sí quede dentro del rango de 1500 a 2000 palabras, completamente en español, sin encabezados y con un tono más natural, fluido y original. La mayoría de las personas pasan junto a un viejo silo de metal sin siquiera mirarlo 2 veces. Ven una estructura agrícola gastada, una pieza olvidada del campo, un cilindro de acero, que parece haber cumplido ya su función. Pero de vez en cuando aparece alguien que no ve un depósito vacío, sino una pregunta incómoda. Una pregunta tan simple que casi molesta. Ansí esa cosa fue diseñada para resistir tormentas, aguantar toneladas, sobrevivir décadas a la intemperie y costar mucho menos que una casa convencional. ¿Por qué nadie está viviendo dentro de ella? Y ahí empieza una historia que no tendría que ser escandalosa, pero lo es porque resulta que una de las formas más eficientes para conservar temperatura, soportar el clima y reducir pérdidas energéticas lleva siglos delante de nuestros ojos. No es un invento futurista, no salió de un laboratorio ni de una feria tecnológica, es una idea antigua, casi brutal en su sencillez, que la arquitectura moderna fue dejando a un lado mientras el negocio de la vivienda se volvía cada vez más costoso, más rígido y más dependiente de sistemas externos para corregir errores que podrían evitarse desde el diseño. La casa de hojalata no impresiona por lujo, impresiona porque expone una verdad incómoda. A muchas veces no hace falta una vivienda más complicada, sino una vivienda más inteligente. Durante generaciones nos enseñaron a pensar que una casa seria debía verse de cierta manera en recta cuadrada, impredecible con materiales familiares, acabados aprobados y una estética reconocible por bancos, aseguradoras y oficinas de urbanismo. Todo lo que se saliera de esa fórmula pasaba a ser sospechoso, extraño o directamente inviable. Pero la física nunca ha tenido demasiado respeto por las modas. Y la física dice algo muy claro. El círculo pierde menos. Eso es lo primero que cambia por completo la conversación. Una estructura redonda puede encerrar una gran superficie usando menos perímetro exterior que una rectangular del mismo tamaño. En otras palabras, necesita menos piel expuesta al exterior para cubrir un espacio útil similar. Y eso importa muchísimo, porque cada centímetro de superficie exterior es una oportunidad para que el calor se escape en invierno o entre con violencia en verano. Menos superficie expuesta significa menos intercambio térmico no deseado, menos rincones, menos puntos fríos, menos zonas muertas, menos energía perdida, corrigiendo un problema geométrico. No es una teoría exótica, es una lógica tan antigua como la propia historia de la vivienda humana, mucho antes de que existieran las hipotecas modernas, las constructoras en serie y el culto a la casa suburbana. Distintas culturas ya habían descubierto que vivir en torno a una forma circular tenía ventajas reales. En climas duros, en paisajes abiertos, en contextos donde sobrevivir dependía de construir con inteligencia, el círculo apareció una y otra vez, no por estética, no por tradición vacía. Apareció porque funcionaba, repartía cargas mejor, resistía mejor el viento, organizaba el calor con más eficiencia y convertía el interior en un espacio más cohesionado. Por eso, cuando algunos arquitectos y propietarios empezaron a mirar los viejos depósitos de grano con otros ojos, no estaban inventando una rareza. En realidad, estaban redescubriendo una lógica antigua con un material moderno en acero corrugado, resistente, accesible y ya probado durante décadas en condiciones durísimas. Lo sorprendente no es que alguien pensara en vivir dentro de uno. Lo sorprendente es que no se convirtiera antes en una conversación nacional. Porque, seamos sinceros, el potencial salta a la vista. Un viejo silo puede costar una fracción de lo que cuesta siquiera arrancar una vivienda tradicional. La estructura base ya existe, ya fue diseñada para soportar carga, presión, clima,
tiempo y abandono. No estamos hablando de una caseta improvisada, sino de una carcasa industrial pensada para durar. El famoso truco no consiste en meter una cama dentro y fingir que eso es una casa. El truco real está en comprender que la estructura no tiene que hacerlo todo sola. El metal da fuerza, el diseño interior da habitabilidad y la envolvente térmica hace que todo funcione. Ahí está el punto, donde muchos se confunden. El acero, por sí solo, no te salva del frío ni del calor. De hecho, sin tratamiento puede ser despiadado. Se enfría rápido, se calienta rápido y condensa humedad, cuando la temperatura interior y exterior chocan. Si alguien intentara vivir dentro de un cilindro metálico desnudo, la experiencia sería incómoda y en muchos casos inviable. Pero ese nunca fue el plan inteligente. El plan inteligente consiste en usar el metal como esqueleto, no como piel habitable. Cuando se añade un aislamiento adecuado al interior, especialmente uno que selle juntas, corte filtraciones de aire y reduzca el paso de vapor, el comportamiento del espacio cambia por completo. De pronto, esa carcasa deja de ser una simple chapa al sol y se convierte en una envolvente estable. Y si a eso se suman acabados interiores seguros, un buen control de ventilación y un diseño que aproveche la propia forma del cilindro, ocurre algo fascinante. El espacio empieza a colaborar con el clima en vez de pelear con él. Ese es el secreto que casi nunca se cuenta bien. La eficiencia real no siempre viene de poner más aparatos. A veces viene de necesitar menos aparatos. Si diseñas una vivienda que conserva mejor la temperatura, que distribuye el aire con más lógica y que aprovecha el movimiento natural del calor, entonces dependes menos de sistemas mecánicos costosos para mantenerte cómodo. No se trata de magia ni de energía gratis. Se trata de bajar la demanda energética antes de empezar a pagar por cubrirla. Un ejemplo muy poderoso de esta idea apareció cuando un arquitecto en Phoenix tomó un silo de grano de mediados del siglo pasado y lo convirtió en una vivienda legal y habitable. No era una fantasía de redes sociales. Era una casa real, compacta, sí, pero resuelta con una precisión que dejaba una lección evidente. La estructura circular podía albergar una vida cotidiana plena si se entendía cómo tratar la luz, el aire, los niveles interiores y la piel térmica. Se usó ventilación natural, se pensó la altura como aliada y se diseñó el interior con un criterio mucho más fino que el simple gesto de reciclar un silo. Y cuando eso ocurrió, quedó expuesto el verdadero problema. No era técnico, era sistémico, porque transformar un silo en casa puede ser difícil, sí, pero no por la razón que la mayoría imagina. La parte complicada no es demostrar que la forma aguanta. Eso ya lo sabía cualquiera que hubiera visto esas estructuras soportar años de viento y uso agrícola. La parte complicada es atravesar un mundo completo de normas, seguros, tasaciones, permisos y criterios estéticos construidos alrededor de otro tipo de vivienda. Ahí es donde la historia se vuelve casi absurda. Un silo puede ser perfectamente válido para almacenar toneladas de grano, resistir tormentas, soportar grandes cargas y mantenerse en pie durante décadas. Pero cuando alguien quiere dormir, cocinar o criar una familia dentro de una versión correctamente adaptada, aparecen las dudas, las trabas, los formularios y la eterna cara de sospechas institucional. De pronto, ya no importa solo si funciona, importa si se parece a lo que el sistema entiende como casa. Y muchas veces la respuesta es no. No porque sea insegura, sino porque es rara. No porque no pueda construirse bien, sino porque obliga a revisar criterios que nadie quiere revisar. No porque el material falle, sino porque no encaja en el catálogo mental de la industria. Los bancos, por ejemplo, no aman la originalidad, aman lo predecible. Una vivienda convencional se puede comparar con otras de la zona, se puede tasar con referencias, se puede meter en una tabla, se puede financiar siguiendo etapas conocidas, pero una casa dentro de un sí lo rompe ese guión.
No hay ventas comparables en cada barrio. No hay un molde universal para valorar su precio. No hay una secuencia de obra que encaje perfectamente con los cronogramas típicos del crédito. Y cuando el sistema no sabe medir algo, suele actuar como si eso no valiera. Las aseguradoras tampoco suelen entusiasmarse con lo inusual. Si una vivienda se sale del marco conocido, la evaluación del riesgo se complica. Materiales diferentes, comportamiento diferente, soluciones poco comunes. No significa que sean peores. Significa que el modelo de cálculo no está cómodo. Y lo incómodo se paga con sobrecostes, con negativas o con coberturas especiales. Luego llega el urbanismo, que en algunos lugares puede ser incluso más frustrante que la ingeniería. Hay normativas que, sin prohibir expresamente una idea, la van asfixiando por la vía de la apariencia, del criterio estético, de la integración con el entorno o de la obligación de parecerse a todo lo demás. Así, una forma eficiente, robusta y lógica termina quedando fuera no porque falle, sino porque no se ve como esperan quienes firman permiso. Ese es el gran giro de esta historia. La barrera nunca fue solamente el acero. La barrera fue el reconocimiento, y sin embargo, quienes han logrado completar proyectos así, suelen repetir algo parecido. El interior sorprende. Sorprende por la calma, por la sensación envolvente, por la manera en que la luz cae sobre una geometría curva, por el modo en que el espacio deja de sentirse fragmentado en esquinas inútiles y empieza a vivirse como un todo más orgánico. La experiencia no es la de vivir dentro de un depósito, es la de habitar una forma distinta de entender el refugio. Claro que hay una trampa en la narrativa fácil de Internet, y conviene decirla con honestidad: a una carcasa de $3,000 no significa una casa terminada de $3,000. Eso sería vender humo. El cascarón puede ser muy barato, sí, pero luego llegan la cimentación, los cortes estructurales para puertas y ventanas, el aislamiento, los revestimientos interiores, la protección contra humedad, las instalaciones, el saneamiento, la electricidad, la cocina, el baño, la carpintería adaptada a curvas y sobre todo la mano de obra y la inteligencia de diseño. La vivienda terminada cuesta dinero, a veces bastante, pero ahí no termina la cuenta real, porque una casa no solo se paga cuando se construye, también se paga durante años en forma de consumo energético, mantenimiento, reparaciones y dependencia de sistemas que trabajan sin descanso para compensar un diseño mediocre. Y ahí es donde una estructura compacta, resistente y térmicamente bien resuelta empieza a mostrar su verdadera ventaja, no en el titular del primer día, sino en la matemática silenciosa del largo plazo. Una vivienda que conserva mejor el calor y gestiona mejor la ventilación no te promete milagros, te promete algo más valioso: menos desperdicio, menos energía tirada, menos dinero escapando por errores de forma y de envolvente, menos dependencia de soluciones artificiales para arreglar un problema que nació en el plano. Por eso, esta historia incomoda tanto, porque pone en duda la idea de que cuanto más compleja y más cara sea una casa, mejor pensada está. A veces ocurre lo contrario. A veces lo verdaderamente inteligente parece humilde. A veces la innovación no llega con más capas de sofisticación, sino con la valentía de volver a una lógica que ya había demostrado su valor hace siglos. Y entonces miras otra vez esos cilindros de metal en el horizonte, y ya no parecen desechos rurales. Parecen preguntas esperando respuesta. Parecen estructuras dormidas subestimadas, empujadas al margen no por inútiles, sino por demasiado incómodas para un sistema que solo sabe procesar lo de siempre. Quizá ahí está la verdadera razón por la que esta idea sigue fascinando tanto. No solo porque habla de una casa barata o eficiente, sino porque nos obliga a reconocer algo más profundo. Aunque muchas soluciones excelentes no desaparecen,
porque fallen, sino porque no favorecen a quienes viven de que todo siga igual. Y cuando entiendes eso, la casa de hojalata deja de sonar como una rareza. Empieza a sonar como una advertencia, como una prueba silenciosa de que la vivienda del futuro, en algunos casos, podría parecerse muchísimo más al pasado de lo que nos habían dicho.